existencia de peridotitas, ¿no? Como tal. Nosotros sabemos que las peridotitas pues son la parte fundamental, ¿no? De la litosfera oceánica y sobre todo, pero también se encuentra por debajo en las raíces corticales, ¿no? Y en algún momento también habían preguntado, bueno, ¿a qué le llamamos raíz cortical? Pues es precisamente esta interfase entre la corteza que tiene un comportamiento más rígido con el que tiene un comportamiento más, más viscoso, ¿no? Viscoelástico, habían dicho en algún momento. Y la otra situación es la composición. La raíz de las cortezas continentales pues son más diuríticas, granodiuríticas, y las peridotitas pues son ultramáficas, ¿no? Entonces ustedes también vayan, cuando yo digo ultramáfico, pues luego se nos viene a la mente minerales, ¿no? Y cuando digo granodiorita o diorita o granitoide, pues de inmediato ahí ustedes tienen también su triángulo de Streckheisen y de esa manera pues agilizan mucho la posición y todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, toda la, ustedes potencian su conocimiento si tienen las herramientas ahí a la mano, ¿no? Ok. Habíamos hablado ya en donde nos quedamos con respecto al cómo nosotros podemos encontrar a las ofiolitas aquí en un ambiente de tipo abducción, ¿no? Que era distinto. Ok, era distinto al de la subducción. Em, Ahora bien, si es distinto a la subducción como tal, a ver, voy a colocar aquí los dos, ¿sí? Es decir, ¿qué qué fenómeno puede generar que en vez de irse hacia arriba, ¿no? Digo, en vez de irse hacia abajo, como en esta figura de acá de la derecha, ¿sí? La litosfera oceánica se vaya hacia arriba. ¿Qué se imaginan? ¿Qué puede ser la situación? ¿Qué fenómeno físico? Pues formaría un nuevo piso oceánico, ¿no? ¿Formaría nuevo piso oceánico? No entiendo. Habla más bien como Pues como, de cuando se encuentran, ¿no? Las cortezas continentales, es decir, como compresión. Una compresión, pero en vez de una subducción clásica, ¿sí? Aquí, Pues se estaría expandiendo. cuál es Pues el una falla, ¿no? Ajá, puede ser una falla, pero también bueno, aquí lo pone, ¿no? Como tal, pero yo lo que Claro. voy es un poco más de fondo. La corteza continental es menos densa que la corteza oceánica, entonces aquí la situación es que simplemente por ese juego gravitatorio, ¿no? Y de densidades como tal, entonces pues esto es más flotable, en términos más coloquiales, esto es más flotable que la corteza oceánica. Y entonces mi pregunta va de nuevo, ¿por qué tendríamos ahora una ofiolita en esta posición, ¿sí? Es decir, subiendo o ascendiendo en vez de tener una subducción. ¿Ya me entendieron la pregunta? ¿Se está refiriendo a la densidad de uno y del otro? Que hace que este Eh, se suba. ajá, Bueno, en ¿por este qué? caso la fiolita, ¿no? La ofiolita, exactamente. ¿Qué sucede o qué proceso puede estar ocurriendo? Que en vez de tener una subducción, tenemos una abducción. que ¿Por las qué? dos son continentales. Que las dos sean, pues aquí no, o sea, aquí directamente, si al ser ofiolita y de este lado, pues lo que tendríamos sería, corteza oceánica encima de corteza continental. Pues ahí está mostrando en la imagen, ¿no? Que básicamente está haciendo la compresión hacia adentro y pues Hacia por eso lo adentro, mismo, ¿no? la compresión implica un ambiente convergente, ¿ok? En ambos casos son convergentes, ¿eh? Entonces eso no lo explica. Bueno, ¿Sí lo viste? sí, 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 sí. Sí, entonces en ese Creo que caso no lo explica. puede ser,
¿Podría ser por el tipo de material, el tipo de roca? En este caso es ofiolita, es decir, son peridotitas, Ujú. ¿sí? De este lado igual son peridotitas. Entonces, ¿qué No, fenómeno puede estar? ¿Qué fenómeno puede estar ocurriendo? O sea, es decir, bueno, aquí lo que quiero como poner de manifiesto es, ok, a veces dejamos por sentado algunos fenómenos, ¿no? Pero no es tan sencillo, es decir, existen estos dos casos, ¿no? Yo conozco unas ofiolitas allá en Oaxaca, ¿no? Nada más faltarán las peridotitas y por alguna razón no están las peridotitas, está como decapitada la secuencia ofiolítica, este, em, pero están encima de la corteza continental. Y las más clásicas, si ustedes se fijaron o estuvieron indagando o buscaron o vieron también en los libros, las secuencias sofiolíticas más clásicas pues son las de Oman y son kilómetros y kilómetros o un cinturón, en este caso de fiolitas, que está por encima de la corteza continental, ahí en una pieza continental en la península arábica, ¿no? Ok, entonces, pero aquí la pregunta es, bueno, los dos están en ambiente convergente. Tenemos más o menos el mismo escenario de composición de cortezas. Entonces, por qué se escoge un camino hacia arriba en vez de un camino hacia abajo? Es una curiosidad geológica, pero también al mismo tiempo ayuda a entender muchos de los procesos, ¿no? De convergencia. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué pueden deducir? Maestro, el único fenómeno así natural que se me ocurre es el fenómeno que provoca la formación de montañas o cerros, pero La, no oro- caigo en el nombre. la Pues orogénesis. es una orogenia, es Ajá, una orogénesis. orogénesis, es decir, sí, la orogénesis como tal, pues también involucra esa convergencia, ¿no? Sí, sí tiene que ver, pero en sí antes, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Es decir, aquí ocurren dos cosas, la deformación de manera secuencial, ¿no? Se le llama deformación progresiva, en la cual de repente tenemos incluso aquí se pone con color, con el color gris. Tenemos inclusive dos régimen de cortezas oceánicas, una más flotable que la otra, a lo mejor una más gruesa que la otra, e inclusive a lo mejor una más hidratada que la otra. Si está más hidratada, me significa que tiene minerales mucho más anfibolíticos en vez de de piroxenos y de olivinos. O los olivinos se hidratan y forman otros anfíboles, que son la serpentina, por ejemplo, y que son mucho más flotables que el otro aspecto. Aquí, dentro de este mismo diagrama, ustedes pueden ver que hay un contraste de propiedades, aunque sea mínimo, pero sí hay un contraste de propiedades entre distintas cortezas. Entonces se genera, aquí es otra de las evidencias que no siempre la subducción es continente contra océano, sino que puede ser un arco insular o de islas en el cual se involucran fundamentalmente dos cortezas oceánicas. Y al hacer esto, muy posiblemente también tengamos un ambiente en el cual, pues, al ganarle esta subducción, pues va por arriba, ¿no? Se va por arriba en el otro aspecto. Entonces hay que pensar mucho en los distintos procesos o aristas, ¿no? De la resolución de un problema, ¿no? Para poder definirlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, vean ustedes cómo fui argumentando un poco, es decir, ustedes decían, bueno, en la orogénesis, en la convergencia y todo, pero al final de cuentas no es de que estuvieran malas respuestas, sino simplemente no están articuladas
no están en una coherencia no más fiable, ¿no? Ok. Entonces, estas son las secuencias sofiolíticas como tal, ¿no? Ya habíamos visto, inclusive en la otra presentación, cómo tenían esa configuración de dedos, ¿no? Hacia arriba dentro de las cámaras magmáticas y se iban emplazando, ¿no? Como tal. Y tendremos peridotitas, cúmulos ultramáficos, cúmulos máficos, gabros bandeados, gabros masivos, rocas basálticas en enjambre de diques, las piloulavas y por último los sedimentos pelágicos. Esta es la secuencia fiolítica como tal. ¿Ok? Ahí faltan algunos elementos, puede ser que nos falten, por ejemplo, y es un buen ejemplo, los plagiogranitos. Cuando en algunas cámaras magmáticas, ¿no? Los plagiogranitos, en secuencias sofiolíticas, ¿ok? Cuando en algunas cámaras magmáticas eh, ocurre una diferenciación intensa, ¿no? Y depende mucho de la velocidad de expansión del piso oceánico, puede generar la cristalización fraccionada. Los gabros bandeados, las cámaras magmáticas bandeadas, ¿no? Estratificadas, y el último parte residual quedar con el fenómeno de ser más rico o saturado en sílice. Entonces, en ese momento, en menor cantidad, bueno, con respecto al volumen total de la secuencia fiolítica, puede haber una intrusión granítica aquí, como tal. ¿Sí? Y esto es muy común en muchos lugares y se ven así, es decir, en el enjambre de diques hay rocas máficas también, digo, félsicas ahí involucradas. Y son plagiogranitos, es decir, son granitos un poco más enriquecidos en cuarzo y que tienen también un origen de diferenciación de cámaras magmáticas de rocas ultramáficas. ¿Ok? Entonces, este sí es un fenómeno en el cual en algún momento también me habían preguntado sobre pues si era la cristalización fraccionada un proceso únicamente y exclusivamente de rocas máficas. Le digo, no lo es así, pero este es el ejemplo más clásico en el cual tenemos una diferenciación, ¿no? Magmática como tal. ¿Sí me entienden? ¿Hay preguntas? No, bueno, yo Ok. sí lo entendí. Ok, luego, es importante la importancia petrogenética de gersolitas y harzburguita, es decir, gersolitas y harzburguita están presentes en el manto y estas derivan como prácticamente estas son la raíz petrogenética de todas las demás rocas ígneas. Y a partir de ahí vienen muchos más procesos que vamos a ver hoy, como es la evolución magmática. Es decir, estas gersolitas y harpurguitas están contenidas en el manto superior, en este límite, también se le llama manto astenosférico, ¿sí? Y tienen esta composición, ¿no? Que ya la hemos platicado anteriormente, olivino, ortopiroxenos, clinospiroxenos, ¿no? Y principalmente esta combinación de ortopiroxenos con olivino, pues van a ser las que rijan, ¿no? Las composiciones primitivas de las rocas, ¿no? A partir de ahí, y cabe resaltar, sobre todo, hacer un comentario de que los elementos que van a estar a partir de la fusión parcial de estas rocas van a empezar a migrar y acomodarse en distintos retículos cristalinos de una variedad de familias de minerales. ¿Sí? Y muchos de ellos, y esto va relacionado con los temas que ustedes van a dar, muchos de ellos pueden ser más relacionados, por ejemplo, a rocas alcalinas con mayor contenido de calcio y potasio, por ejemplo, o
rocas que son más peraluminosas, que tienen mayor contenido de aluminio, es una especie de saturación, ¿sí? Los granitos peraluminosos, así se llama. Peraluminosos significa que tienen mayor contenido de aluminio, ¿sí? Y ese aluminio se va a una compatibilidad de ciertos minerales. Entonces, a partir de esta raíz, hagan de cuenta que se hace un árbol genealógico, ¿sí? Un árbol genealógico, y estos serían las rocas que a partir de las cuales se derivan muchas de las rocas ígneas, ¿sí? En muchos aspectos y en distintos grados, en distintos espacios y tiempos de la evolución terrestre, ¿no? Es decir, la evolución de rocas ígneas se viene dando desde que se diferenció la Tierra, ¿sí? Es decir, 4.000 millones de años, ¿no? 3.500, 3.800, y a partir de esa diferenciación de la Tierra, pues ha venido evolucionando y creciendo las cortezas, ¿no? Con el proceso que ya les habíamos, ya habíamos indicado que en algún momento era el underplating, que es incremento de volumen magmático a las cortezas superficiales, ¿no? ¿Ok? Entonces, los elementos, ¿sí? Es posible rastrear, ¿no? Aquí viene la parte de la geoquímica. Es posible rastrear esa compatibilidad e incompatibilidad de elementos a partir de de esta suposición de que las rocas magmáticas pues vienen de un magma primigenio. Y ese magma primigenio, ¿sí? Haciendo una suposición, ¿sí? Eso es algo que se asume, ¿no? Directamente. Son precisamente las gersolitas y las habsburgitas del manto. Entonces, todos los demás elementos mayores y sobre todo los elementos traza e isótopos, ¿sí? Son los que nos van a dar un rastreo de dónde provienen. Ujú. ¿Ok? Entonces, este diagrama también ya lo habíamos explicado con respecto a que tenemos una distribución con la profundidad, ¿sí? Y la presión de confinamiento, cierta estabilidad de algunos minerales. En un inicio es más abundante la plagioclasa, luego pasaremos a la espinela, el granate, ¿no? Y es la curva del liquidus, que si ustedes se dan cuenta, no es una línea directamente, no es una línea muy marcada, ¿no? Como puede ser o puede estar expresada en otros diagramas, en otros textos, sino que es una zona en la cual ni todo es sólido directamente, ni todo es líquido, sino en esta tenemos una transición, ¿sí? Y es mucho más, la plagioclasa a mayores temperaturas es más inestable. Entonces se funde mucho, ¿no? Y sobre todo si hacemos un acercamiento a esta posición, ¿sí? Entonces la plagioclasa es mucho menos estable a menores temperaturas, ¿sí? La espinela es mucho menos estable que el granate cuando ya está a más altas temperaturas y a más altas profundidades. Así se leen estos diagramas. ¿Ok? Y bueno, pasamos a la primera diferenciación magmática que sufre una peridotita, que son los gabros, que tienen una mineralogía, una textura, ¿sí? Y una ocurrencia dependiendo del ambiente tectónico. Entonces, los gabros, ¿no? Eh, o clasificación de gabroides, ¿no? Va a estar en función de su contenido de plagioclasa, de piroxeno y de olivino. ¿Ok? O también de plagioclasa, de ortopiroxeno y clinopiroxeno. ¿Ok? Entonces estos son dos diagramitas, ¿no? Ternarios que también nos ayudan a revisar qué es lo que ocurriría. Y se puede relacionar directamente con el total alcalis versus sílice, ¿no? El famoso TAS de elementos mayores. ¿Ok? También ustedes lo pueden relacionar directamente con él. Entonces tenemos plagioclasa hacia acá, y entonces si es mayormente plagioclasa, pues ahí tendremos anortositas.
La mayor parte de rocas de ensamble de un supercontinente previo a Pangea. ¿Ustedes se acuerdan cuál es ese supercontinente previo a Pangea? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿No? Rodinia, ¿no? Rodinia, muy bien. Entonces, en Rodinia, la sutura y sobre todo la evolución de los arcos volcánicos que ahí se desarrollaron para ensamblar ese continente, ¿sí? Ese supercontinente, es de composición anortosítica principalmente y de piroxenitas. Y estas, hipotéticamente, si tuviésemos nuestra práctica de campo, si ustedes van a la ciudad de Oaxaca, en el transcurso de ir a Oaxaca, ya por Etla, entre Nochistlán y Etla, van a encontrar un chorro de este tipo de rocas, ¿no? Plagioclasa, anortositas y piroxenitas, ahí como tal, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí en Oaxaca hay un pedazo de ese continente, ¿sí? De parte de ese ensamble que generó Rodinia y pues prácticamente nosotros tenemos esta corteza poco evolucionada, ¿no? Que no es peridotítica, pero tiene es un primer peldaño dentro de la evolución magmática. ¿Ok? Y aparte tiene 1200, entre 1200 y 940 millones de años. ¿Ok? Entonces ahí ustedes van a encontrar esta parte de gabroides, ¿no? Y muchas anortositas y piroxenitas. Son muy bonitas de ver. Em, de este lado, pues más tipo anortosíticos, si tenemos mayor cantidad de plagioclasa. Si de este lado tenemos más clinopiroxenos, pues cambian un poco los nombres, ¿no? Gabros noríticos, gabros anortosíticos, estamos más o menos a la mitad, o gabro norítico, ¿no? Aquí norita gabroica o norita gabro norítico, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Un poco quién domina quién, qué tipo de piroxeno, y esto únicamente lo podemos ver en lámina delgada, ¿no? Tratar de reconocer ortopiroxeno de clinopiroxeno. ¿Cómo distinguen ortopiroxeno de clinopiroxeno? Así de manera rápida. Es decir, ya tendrán la certeza de que es piroxeno, pero ¿cómo distinguen en un microscopio entre ortopiroxeno y clinopiroxeno? Me los agarré dormidos, pues ya es el mediodía, ¿eh? Es que me estoy tratando de acordar de las clases de maestro. Pues yo diría que era su color. No, ¿No tiene que ver con el clivaje? tiene que ver con el clivaje, sería igual 90 grados, ¿no? Dos direcciones, 90 grados. El ángulo de extinción. Excelente, sí, exactamente. Por eso es clino, es decir, es ángulo, y orto es ortogonal, es decir, el ángulo de extinción se va a cómo está la exfoliación en ortopiroxenos. Inclinopiroxenos tiene un ángulo como tal. Y ustedes pueden incluso jugar con él ahí cuando giran la platina. Entonces, ustedes tienen la posición, así como tienen también la posición de identificar algunas plagioclasas o variedades de plagioclasas con el ángulo de extinción de sus maclas, ¿no? Entonces, esas herramientas no se las olviden, ¿vale? Entonces, por eso lo pregunto. Y se ven así. Estos gabroides se ven muy oscuros y una textura fanerítica, ¿sí? Es una roca fanerítica, nosotros vemos todos sus cristales a simple vista y pues tenemos aquí estos dos triangulitos que habíamos nosotros definido, plagioclasas, piroxeno, solivino. De este lado piroxeno, también puede haber algo hidratado, ¿no? Aquí hay otra clasificación. Creo que Myron Best, ¿no? En el libro de Best,
tiene esta nueva también clasificación, o si no las pueden ir buscando, ¿no? Como Gabroides, Gabroic Classification, ¿no? También lo pueden ir buscando. Maestro, Sí, entonces dime. todos los triángulos son correctos o hay uno que se utilice más que otros. Todos son correctos, sí. El que más se utiliza tal vez es ¿no? Inicial, entre olivino, piroxeno y plagioclasa. Pero recuerden que hay algunos otros minerales, ¿no? Que no pueden estar presentes, ¿no? Plagioclasa, piroxeno, olivino, ese es el mismo, ¿no? Pero posiblemente alguna parte sobre todo de los olivinos ya no existen o no están, porque les digo, es el siguiente peldaño dentro de la evolución magmática. Entonces, algunos de estos olivinos no están o no son o son menos abundantes. Entonces, ¿qué me significa? Que muy posiblemente esté hidratado esa roca. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Con la orblenda. ¿Ok? Entonces están en uso, nada más hay que ajustar muy bien nuestro criterio de para qué nos sirven, ¿no? ¿Sí? Y obviamente tratar de entender las condiciones de saturación de agua, ¿no? Que ese es el otro aspecto, ¿no? De tratar de entender las condiciones de saturación del agua de los magmas. ¿Ok? Si tiene mayor saturación del agua, muy probablemente lo que vaya a cristalizar son anfíboles, en vez de otras fases que son anhidras, ¿no? Ok. Vale, pues. ¿Algo más? ¿No? ¿O alguien que quiera complementar ese comentario? ¿Todo bien? No, todo bien. Muy bien. Entonces se ven así, ¿sí? Voy a hacer otra vez un acercamiento para que le echen bien un lente. Pues tiene una textura fanerítica. Aquí tenemos un penny, ¿no? Un centavos, ¿no? De dólar. Y vean ustedes cómo está esta textura, ¿no? Fanerítica, cristales que sí observamos a simple vista y que no están dentro de una matriz, sino que también la parte félsica que está aquí, pues también son cristales, ¿no? Como tal. Entonces ahí nuestra distinción es el uso de la lupa, así bien al tiro, ¿no? ¿Ok? Así se ven, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Igual la textura fanerítica, pero mayor contenido de minerales ferromagnesianos, y estos lechocitos o blancos que se ven aquí, pues muy seguramente son plagioclasas, ¿no? Hacia acá, unos más grandes, ¿no? Ya prácticamente un desarrollo de minerales así casi pegmatítico. Sí, a veces confundimos pegmatita con peridotita. Ojo, pegmatitas son cristales más grandes, ¿vale? Entonces, estos cristales más grandes, pues aquí también lo vemos con mucho contenido de minerales alargados. Estos no son piroxenos. Mientras acá tenemos una configuración en los cuales estos minerales máficos son mucho más equidimensionales, ¿no? Si nos fijamos bien, de este lado, pues son más alargados. Entonces aquí estamos ante un gabro que está hidratado. ¿Por qué? Porque tiene un mayor cantidad. No es que no estén tampoco los piroxenos aquí presentes, pero tiene muy seguramente mucho mayor desarrollo de anfíboles. ¿Vale? Y también tenemos gabros bandeados y también tenemos una diferenciación en los mismos gabros. Aquí una parte se separa, ¿no? Este es una ciencia geológica de frontera. La pregunta es, ¿por qué tenemos una separación de materiales, ¿no? Tanto más félsicos como más máficos? Todo tiene que ver con la afinidad química, por supuesto, pero para muchos geólogos, y bueno, yo me incluyo, no es que sea inverosímil, pero sí es algo muy difícil de imaginar cómo los átomos viajan y se separan y entonces se agrupan en una porción más máfica y en otra porción más félsica, ¿no? Y en muchos casos, pues son los gabros bandeados como tal, ¿no? Entonces no sé qué puedan ustedes comentarme al respecto.
¿O qué se les ocurre? La verdad yo no entendí, profesor. ¿No? Porque No. estos son plagioclasas. Ajá, es que Y, y no logro encontrar algo como para decirle de por qué unos se pusieron arriba y otros abajo. ¿No sería tiene, también por la densidad, profe? ajá, una podría ser la densidad en el caso de que todo estuviese en cámaras magmáticas que tienen cierto reposo y luego vuelven a tener se le dice resurgencia, ¿no? Es decir, donde se le está inyectando nuevo material, ¿ok? Entonces, ese podría ser un fenómeno, pero también da otras características como el mingling o el mixing, ¿no? Mingling, hay mezclas mecánicas y hay mezclas químicas, ¿no? Entonces, a eso es lo que también vamos a ver hoy, ¿no? Dentro de ese proceso, ¿va? Pero más bien tiene que ver con la afinidad química. Tiene mucho que ver con la cristalización fraccionada, cómo es que nuclean y van jalando esos minerales una vez que ya nuclearon, entonces cómo van jalando muchos de esos elementos y se van agrupando en prácticamente cúmulos, se le llaman cúmulos, cumulatos, cumulitic texture, ¿no? En cúmulos de minerales que tienen la misma composición, ¿no? Entonces, esa cinética de los elementos todavía es un misterio, ¿no? Para muchos geólogos. Hay algunos que lo están tratando de resolver, ¿no? Petrólogos ígneos, sobre todo, que lo quieren revisar, ¿no? Y hay enjambres de enclaves gabroicos precisamente por estos cúmulos, ¿no? Que se van acumulando y va a generar enclaves que son como una especie de clastos, pero que son químicamente similares a todo lo demás. ¿Sí? Entonces, incluso yo también he cometido pifias de confundir esto con una textura sedimentaria, ¿no? Pero porque es muy parecida, o sea, si ustedes lo ven aquí, ¿qué me dirán que es? Una brecha. Una brecha, ¿no? Una brecha, un conglomerado, ¿no? Más si lo ven así, pero ya acercándose con la lupa, ¿no? Prácticamente tienen la misma composición, ¿no? Este tipo de material y también en donde está embebido, que no le llamaremos matriz, sino la roca en sí, por sí misma, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos los vamos a denominar enclaves, ¿no? Y hay enclaves máficos y algunos enclaves félsicos. Así es como nosotros lo podríamos describir. Son, repito, materiales de la misma composición dentro de la misma cámara magmática. Nada más que a lo mejor una proporción distinta de minerales. Profe, Sí, dime. bueno, no también podría ser que, o sea, las enclaves, las que vemos, o sea, los circulitos, se hayan depositado primero de la misma cámara magmática, o sea, hayan tenido una depositación y después la misma cámara magmática hubiera, arrojado material y las hubiera unido. Las cámaras magmáticas generalmente no arrojan material, sino que están en una posición o estacionadas en la corteza o fluyendo hacia arriba. Pero las cámaras magmáticas generalmente, a menos de que sea una caldera, pum, ahí sí, toda la cámara magmática va para afuera, ¿no? Pero en sí, como dices, o sea, la primera parte del que tú me explicas, sí es muy posible que primero se acumulen, ¿no? Estos minerales, ¿no? O sea, se acumulen en una porción, ¿sí? Se agrupen y luego el mismo movimiento de la cámara magmática, ¿sí? Los reagrupe o los mande a otro lugar, ¿no? Y por eso es que tendríamos esta parte gabroica, ¿no? En algún momento también, o sea, más anortosítica y de este lado más piroxenítica. Así es como funcionaría esta descripción, ¿no? Así como enclaves piroxeníticos o más piroxeníticos dentro de gabros más anortosíticos.
si hacemos una distinción entre las dos rocas, es decir, están dentro del mismo proceso magmático, pero sí hay una diferencia leve, pero hay una diferencia en textural principalmente. Oh, ok, muchas ¿Sí? gracias. Sí. Ok. Entonces hay de distintos tipos y también de distintas cristalografías o granularidades, ¿no? Hay equigranulares, inequigranulares, seriados, etcétera, ¿no? Ok. Y hay como láminas, ¿no? Gabros, laminados, ¿sí? Entonces estos gabros laminados pues tienen esta configuración, ¿no? Así. Que a lo mejor aquí lo que ocurre es una cristalización fraccionada de manera periódica, ¿no? En la cual pues hay leves cambios de temperatura o de presión y entonces van a estar estables estos minerales, cristalizan y van generando una especie de sedimentación dentro del mismo líquido de la cámara magmática. ¿Ok? Entonces ese fenómeno también es posible. Entonces también hay enclaves félsicos. El más clásico son estos, que son eh, que son los plagiogranitos. ¿Sí? Estos plagiogranitos, ¿no? Sobre todo en esa interfase de pasar de peridotitas a gabros, nosotros tenemos esa diferenciación y tendríamos un acumulado, ¿no? De enclaves félsicos que pueden ser de mayor contenido de plagioclasas o inclusive algo de cuarzo, por lo que les decía, es decir, un plagiogranito está compuesto en su mayor parte de plagioclasa, pero también de cuarzo. ¿Ok? Entonces ahí así se observarían estos dos fenómenos, a lo mejor un poco de esos enclaves, ¿no? Un poco más redondeados, o en su defecto también como una especie de diques más pequeños, ¿no? Entonces, estos gabros van a estar posicionados aquí, ¿no? Es esta interfase que les decía, de las peridotitas es la primera diferenciación en la cual ocurriría, ¿sí? Y generalmente, pues estas cámaras magmáticas, pues no ven la luz, es decir, no salen todo no sale hasta la superficie, sino que se va congelando, se va prácticamente estacionando en estos niveles y por eso es que tendríamos nosotros esta configuración, ¿vale? Y estos gabros tienen también parte de lo que les decía como fenómeno. Esto es un mapa, ¿no? Aquí no, bueno, al menos no nos pone aquí el norte, ¿no? Pero el norte estaría hacia acá y si hacemos nosotros un análisis de lo que significa, pues aquí dice a lo mejor el grano de orita, ¿no? En amarillo y hacia acá se hace granito, ¿no? Del gabro, no, bueno, aquí tiene el nombre. Gabro, una tonalita y un granito. Es tonalita de forma intermedia y el granito. Corresponden a un mismo cuerpo magmático, pero eso qué nos significará en términos de la posición original de la cámara magmática. ¿Hacia dónde estará la base y la cima de la cámara magmática? ¿El norte hacia dónde dijo que estaba? Acá arriba, ahí vamos a dejarlo. Realmente no La dice. base es el Gabra, ¿no, profe? La base es el Gabro exactamente. Y nosotros al caminar, si nosotros vamos, de hecho aquí tienen estas mediciones, ¿no? Que realmente no es estratificación, sino es bandeamiento y debes tener la simbología de foliación en vez de estratificación, ¿vale? Entonces acuérdense que también hay dos simbologías, una de estratificación y una de foliación. Y esta foliación, ¿no? Es una foliación magmática que interviene, que tendría mucho que ver con la foliación que vemos, por ejemplo, aquí. Esto es una foliación magmática, no es una estratificación, ¿sí? Es un bandeamiento magmático como tal. Y esta figura pues nos ejemplifica precisamente que aquí tendríamos la base, es decir, aquí se van decantando los minerales más densos,
luego aquí viene una segunda cristalización, ¿no? Si ustedes lo quieren poner así, una segunda cristalización fraccionada, donde están minerales intermedios, como una tonalita, con algo ya de cuarzo, por ejemplo. Y de este lado, pues queda el cuarzo residual, quedan las plagioclasas, algunos feldespatos inclusive, y por eso es que tendríamos de este lado el granito. Entonces, sí es posible ir a hacer esta diferenciación, y estos ya son trabajos más refinados con respecto a la identificación textural de algunos batolitos, ¿no? Entonces, lo mismo acá, nada más de una forma más regional. Entonces, esto es Chile, aquí está la ciudad de Santiago, de este lado Valparaíso, ¿sí? Y hacia acá están los Andes, ¿no? Los Andes sedimentarios, ¿no? Muy grandes y andesíticos, ¿no? Volcánicos, que están de este lado acá con respecto a Chile y Argentina como límite. Pero aquí tenemos intrusiones que incluso varían espacialmente tanto en edad como en composición, ¿ok? Y muchas de ellas pues son gabroicas, ¿no? O gabrodioríticas, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tendríamos un primer pulso magmático de un primer pulso, perdón, aquí del Triásico, un segundo pulso que es en azul del Jurásico y un último hacia acá del Cretácico. Es decir, inclusive la geometría de la zona de subducción y el arco en el cual ocurre ese emplazamiento magmático también tiene un movimiento. Es decir, se está moviendo hacia el continente. ¿Ok? Eso tiene mucho que ver con la geometría de la zona de subducción, sobre todo. ¿A qué me refiero con la geometría? Ustedes saben que las zonas de subducción no siempre es el mismo ángulo en el cual tenemos la placa en subducción. Entonces, al no tener ese mismo ángulo, eso puede variar por muchas razones. Puede variar por la dinámica, por la velocidad, por que la arquitectura térmica, ¿no? Termal, de la cual ya platicamos con los gradientes geotérmicos. Eso varía con el tiempo. Entonces, a veces están cortezas más calientes o más frías, y entonces, si es más caliente, es más flotable. Si es más fría, se hunde más rápido. Y entonces, al tener ese juego, ¿no? Pues también se puede interpretar como una variación primero, en la ocurrencia de distintos plutones, ¿no? Dentro de su generación, y también la posición en la cual se emplazan o intruyen, ¿no? Profe, ¿Qué pasó? por ejemplo, la velocidad de la subducción también tiene que ver con el ángulo de Euler o algo así, que es que las placas, Es el polo de Euler. Es el ajá, polo de Euler. Ajá. El polo de Euler es un eje imaginario, ¿no? No es que no es que uno esté loco, sino es un eje imaginario en el cual a partir de ese punto se tiene la rotación, sobre todo en la dinámica oceánica. ¿Ok? Ahora, sí tiene que ver un poco en esa velocidad, porque los puntos de Euler, es decir, es una especie de velocidad diferenciada desde el punto de donde está el punto de Euler hacia lo más distante. Lo más distante va a viajar mucho más rápido que lo que está pegado al punto de Euler. Es decir, tienen que tomar, hagan este ejercicio, pongan una pluma, lo agarran de una mano, lo dejan fijo y rotan esa pluma, ¿no? Al rotarla, ustedes van a ver que tienen el mismo, eh, tienen que abarcar el mismo arco, ¿no? Es decir, tiene que abarcar el mismo arco en el mismo tiempo. Y eso significa distinto momento angular, ¿no? Dentro del desplazamiento. ¿Ok? Entonces, mucho más cercano al dedo, a los dedos que tienen agarrado o fijo ese lápiz, va a ser un momento angular mucho menor que el momento angular que está aquí en la punta del lápiz, ¿no? O el lapicero. Y eso es a lo que te refieres, ¿no? Como tal. Y sí, efectivamente, o sea, tiene mucho que ver esa situación, pero también tiene mucho que ver qué tan cercano o qué tan lejano estamos con respecto a las dorsales. Las dorsales son fuente de calor. Entonces, si estamos en una placa que tiene una mayor cantidad de calor, significa que es más flotable.
porque tiene una menor densidad. Los minerales tienen una expansión mayor, ocupan mayor volumen. En cambio, una corteza oceánica fría, que está más alejado de la dorsal, pues me significa una dinámica muy diferente o incluso puede ser más rápida o más lenta dependiendo del hundimiento, ¿no? Si es mucho más fría, pues pum, se va para abajo de volada, ¿no? Entonces, ese es el juego, ¿no? Que prácticamente ya interviene con estos fenómenos tectónicos. ¿Sí, sí quedó? ¿Sí quedó explicado? ¿Sí? Sí, gracias. Ok, el punto de Euler es un aspecto que se ve también en geología física, pero también tiene mucho que ver con tectónica de placas. Ojo, ¿sí? Ok, granitoides. Los granitoides es el siguiente escalafón. Ustedes si ven ahí su triángulo de Streckeisen, es el siguiente escalafón con respecto a la evolución magmática. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos que ver su mineralogía, su textura, sus estructuras, cuál es su ocurrencia, ¿no? Como unidad plutónica o superunidad, dependiendo si es compuesto, ¿no? Es decir, si hay una variabilidad textural, ¿no? Como tal, y inclusive algunas veces de composición. A pesar de que puede ser un solo cuerpo plutónico, como un batolito. El complejo plutónico y los batolitos como tal. El origen de los granitos, como la anatexis también, es decir, los granitos tienen dos ocurrencias principales. Una es principalmente la diferenciación magmática, número uno, ¿sí? Con su cristalización fraccionada como proceso. Y el otro es la anatexis, la fusión parcial de algo preexistente, que tiene una composición félsica. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, aquí está nuestro triángulo de Streckeisen, donde nos estábamos manejando después de las peridotitas. Era precisamente en este campo, ¿no? Con respecto a las dioritas y los gabros y las anortositas. Las que están aquí en esta punta, ¿no? Como tal. Y seguramente a partir de aquí, pues están los otros dos triángulos que vimos de los gabroicos, ¿no? Es decir, de esta parte de olivino, ortopiroxeno y plagioclasa o eh, plagioclasa, ortopiroxeno y anfíbolo, ¿vale? Entonces, va a estar contenido aquí. ¿Ok? Entonces, donde nos vamos a manejar ahorita es esta evolución en este sentido hacia las tonalitas, hacia las dioritas, ¿no? Es decir, es un campo muy pequeñito, ¿no? Es decir, únicamente concentrados en este punto y luego hacia arriba con mayor enriquecimiento de cuarzo. Esto va a depender del porcentaje de cuarzo principalmente que nosotros podamos ir observando en la muestra de mano o inclusive si ya hacemos el diagrama de TAS, ¿no? De Total Alkalis contra Sílice, eh, podríamos nosotros identificar simplemente con óxidos de sodio, óxidos de potasio y óxido de silicio, los minerales, más bien no los minerales, sino los componentes principales, ¿no? De manera química, ¿no? De roca total. Pero de manera modal, por presencia de minerales, ¿no? Que sí están aquí cristalizando, pues ver el porcentaje de plagioclasas, si tiene un porcentaje de cuarzo o si tiene un porcentaje de algunos, aquí no se manejan máficos, ¿sí? Sobre todo en Streckeisen no se manejan máficos, vean ustedes. Eso es algo que espero que ya lo hubiesen notado. Aquí es álcalis. De este lado es plagioclasa y de este lado es cuarzo. Aquí no estamos involucrando la parte máfica. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una reconfiguración y una regla de 3. ¿Sí? Dentro del cálculo. Más o menos, ¿cuánto tiene de máficos con respecto a félsicos esta roca?
Un porcentaje. 70-30. 70-30, ajá. 70-30, 70, ajá, ándale, sí. De 70 de félsicos, 30 de máficos. Entonces, ese 70 se vuelve 100%. Eso se le llama normalizar. Se lo van a encontrar en muchos libros de texto, en tesis, en un chorro de artículos, ¿no? Y conferencias, ¿sí? El término normalizar. Lo que ustedes acaban de, acaban de hacer conmigo es primero dar la totalidad y quitar un componente. En este caso no nos interesa el máfico, el mineral máfico para poder integrar o verlo en este diagrama. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ok, ese 30% que ustedes me dijeron, ¿sí? Que se puede quitar y entonces queda un 70%. Ese 70%, ¿sí? Todavía hay que distinguir en ese 70% cuánto es de plagioclasas, cuánto es de feldespato potásico y cuánto es de cuarzo. Y entonces eso se vuelve, esa sumatoria de 3, ese 70% se vuelve 100% y hay que hacer regla de 3, ¿no? Para recalcular, ¿no? Esa nueva proporción. Eso se llama normalizar. Y esto nada más se puede checar en la ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Se puede checar nada más en el laboratorio. Perdón, no, te escucho un poco con la voz entrecortada. Si se puede, o esto se ve nada más en laboratorio. En laboratorio se puede hacer en esta estimación visual de manera en campo, ¿no? En campo también podemos dar esa estimación, ¿no? En campo es más impreciso. Y el siguiente paso de manera modal, es decir, en campo es de manera modal, es impreciso. Es así como estos porcentajes cerrados. El siguiente paso es en laboratorio, pero en lámina delgada. Y en lámina delgada se hace un porcentaje con conteo de puntos. En un cuadrado, ¿no? En un cuadro unitario dentro de la visualización, ¿no? A lo mejor con lente de 2.5x o 4x, hacer un conteo cuando reconocemos ya todos los félsicos y decir este es cuarzo, este es feldespato y empezar a poner rayitas como los presos en una cárcel, ¿no? Así de este es feldespato, 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 este es plagioclasa, hacemos un conteo y entonces tendríamos nosotros un porcentaje modal, ¿no? Y a partir de ese porcentaje modal lo volvemos 100% toda la sumatoria y hacemos el cálculo o el recálculo a 100 para que podamos nosotros ubicar esto en un triángulo de Streckheisen. Entonces, profesor, con el resultado de la regla de 3 del cálculo es en donde lo vamos a, ese resultado lo vamos a poner aquí en el diagrama o para qué va a ser ese resultado. Exactamente, porque el triángulo es al 100%, ¿no? Entonces no puedes poner tú un 70%. Exactamente. O sea, te va a dar un porcentaje de, bueno, de cada uno de esos tres y ya le tienes que ir sacando para como entrelazar los 3 puntos que te salgan y pues ya, lo que en el, bueno, no cuadrante, pero pues en donde te salga, ¿no? Se sale en un cuadrante o sale prácticamente donde se cruzan. ¿Sí? Es decir, puede ser, o sea, si da 33.3% y luego el otro de álcalis, y luego, es decir, de feldespato potásico, te da 33.3% de plagioclasa y 33.3% de cuarzo, ¿no? Dentro de sus componentes, pues va a caer aquí en medio, en la manita, ¿no? Ahí justo. ¿Sí? En otra traducción, yo los invito a que hagan su triángulo equilátero y empiecen a dividir, eso es lo que les habíamos dicho hace 2 clases, ¿no? Y empiecen a dividir de a 10 por 10 primero, de la base a la cima, ¿sí? Hacia acá, y hagan ese ejercicio. ¿Por qué? Porque se les puede quedar mucho más los diagramas ternarios. Esto los van a ocupar ya toda su vida petrológica, si ustedes quieren, ¿no? Quien salga asqueado de este tipo de diagramas, pues ya no los vuelve a ver más en su vida, ¿no? Pero son muy socorridos y prácticamente explican muchas de las composiciones,
¿sí? Entonces échenle ganitas a hacer esos ejercicios, ¿no? Yo sí les recomiendo que hagan su propio esquema, así como habían mencionado en el Classroom, hagan su propio esquema y con otro marcador o con otro lápiz más finito vayan ustedes dividiendo de a 10 por 10, ¿ok? Tanto de la base a la cima, de la base a la cima, de la base a la cima, ¿sale? Para que ustedes entiendan qué es lo que significa 0% en la base, 100% en el pico. 0% en la base, 100% en el pico. ¿Vale? Sí, profesor. Bien. Ok, entonces eso es lo que significa normalizar. Es de un porcentaje menor hacerlo 100% y luego la regla de 3 para los componentes en los cuales nos había ahorita explicado Ricardo, ¿no? O sea, hacer una partición de eso. Entonces, tenemos nosotros los granitos, ¿no? Con mayor cantidad de cuarzo, ¿no? Ortoclasa, o en este caso feldespato potásico, alguno que otro máfico, como la biotita o los anfíboles, y las plagioclasas, ¿ok? Y esto, pues nos manda estos campos que están aquí. Aquí la variabilidad precisamente será, ok, tenemos granitos, pero si tiene mayor contenido de plagioclasas, ¿sí? O prácticamente casi todo plagioclasas, pues se va a las tonalitas. Si va de más o menos 50 y 50 granito y más bien cuarzo y plagioclasa, pues va a estar acá en los granitos. Y si se va de este lado, pues va a ser un alcaligranito, ¿no? Alcaligranito, si se le dice, o granito cienítico también, ¿no? También se le nombra de esa manera. Es un sinónimo, ¿no? Porque aquí lo que deben de ustedes irse memorizando es, de este lado, gabros, de este lado, cienitas, y de este lado, los granitoides, hacia acá, ¿sí? En medio, tonalitas, granitos, ¿sí? Y hacia abajo, cienitas, de la parte intermedia, monzonitas, ¿no? Mitad feldespato potásico, mitad plagioclasas. Y así, ustedes pueden ir jugando con este triangulito como tal. ¿Ok? Entonces, recuerden de tener los gabros. El siguiente peldaño serían las dioritas. Y nos movemos hacia acá, por eso tienen estas líneas. ¿Sí? Dentro de la evolución magmática. El siguiente peldaño son las dioritas, el siguiente peldaño son las tonalitas y el último peldaño son los granitoides y los granitos. Entonces esto se ve así: gabro, dioritas, granodioritas y granitos. Entonces estos son los gabros, dioritas, granodioritas y granitos. ¿Queda claro? Todas con textura fanerítica. ¿Sí? Más máfico de este lado, más félsico por acá arriba. Entonces, estructuras en granitoides, enclaves, cenolitos, foliación, lineación magmática, diques simplutónicos o sintectónicos, diques postplutónicos, contactos internos y laminaciones. Entonces, los cenolitos, generalmente esta figura nos puede ayudar a ver distintas ocurrencias, ¿sí? Nosotros tenemos una roca encajonante, que es el lugar físico donde está emplazada una cámara magmática o donde está encerrada esa cámara magmática. ¿Ok? Entonces esa es la roca encajonante. La roca encajonante, ¿sí? Cuando es erosionada puede surgir algo como esto, es decir, nosotros podemos estar caminando por aquí arriba. Si nos vamos a la costa, ¿no? De vacaciones, pues ojalá ya podamos en diciembre, ¿no? Entonces, si nos vamos allá a la costa, ¿no? Al mar, en el Pacífico, pues encontramos mucho esta configuración, ¿sí? En la cual va a haber muchos cenolitos, ¿sí? Que pueden ser cuerpos extraños de otra roca, en este caso de la roca encajonante, dentro de la cámara magmática ya congelada, ¿no? Ya cristalizada.
puede haber con, trozos completos en la parte superior de la roca encajonante y por debajo estar prácticamente toda la cámara magmática. A ese se le llama colgantes magmáticos en español, ¿no? Colgantes, o roof pendants, ¿sí? Roof pendants, ¿ok? Y otros que tienen continuidad hacia acá, como si fuese dentro de la misma cámara magmática, como si fuese una arquitectura, un septum, como en las iglesias. Es como una especie de columna que viene, no, digo, una trave, perdón. Esa trave viene y se escapa hasta acá, ¿no? Entonces se tiene un septum, ¿ok? Y también se tienen otras estructuras como cúpulas, en las cuales, pues aquí, o apófisis también se les dice en español, ¿sí? Apófisis magmáticos. A veces únicamente aflora un pedacito de todo de toda la cámara magmática, ¿no? Como tal. Entonces aquí hay unos enolitos, aquí tenemos la roca magmática, pero tenemos algo extraño, un cuerpo lítico que puede ser una roca sedimentaria, una roca metamórfica u otra roca ígnea, ¿no? También. Entonces tendríamos un cenolito como tal. Vean ustedes distintos cenolitos, a lo mejor unas lutitas areniscas que están siendo arrancadas de la superficie, ¿sí? Y aquí tenemos otra diorita o granitoide, ¿no? Como tal. Hacia acá, pues tendríamos igual un cenolito, a lo mejor de una roca metamórfica, un gneiss, ¿no? Dentro de otra roca ígnea intrusiva como un plutón. ¿Ok? Entonces aquí tendremos granitoides ricos en enclaves, ustedes pueden ver, ¿no? Todo esto es una porción. Si ustedes han ido a Acapulco y se han trasladado en distintas playas, pues muchas veces van a encontrar este tipo de estructuras, ¿no? Ahí dentro de lugares de playas o también en algunas partes de Puerto Escondido también he llegado a ver algunas de estas lugares, ¿no? Ok. Y este es el enclave máfico, que ya también lo hemos platicado, ¿no? Aquí es una misma roca ígnea dentro de otra roca ígnea. Y que muy posiblemente tengan el mismo origen, nada más que son arrancados de la cámara magmática. Es decir, aquí viene un poquito algo que debemos de entender. Si inicialmente está ocurriendo una cristalización fraccionada con la decantación de minerales máficos aquí con el gabbro, ¿sí? Eso significa que esto ya está sólido y esto está líquido. Pero puede haber conductos o alimentación de la cámara magmática en el cual puede haber lugares en los cuales haya más fluido de otro volumen de líquido. Y entonces arrancar lo que ya estaba sólido. Entonces así es como tenemos nosotros enclaves de la misma composición, nada más que son más máficos. ¿Sí? Entonces, seguramente, ¿cómo nos damos cuenta? Aquí lo que tendríamos que hacer es fechar esta roca, fechar esta otra roca y van a dar la misma edad. ¿Ok? Entonces, al dar la misma edad, pues nosotros sabemos que tienen el mismo enclave. ¿Cómo nos damos cuenta? Ah, bueno, le hacemos isotopía a esta roca y le hacemos isotopía a esta roca y van a tener la misma composición isotópica. Entonces, son el mismo proceso, nada más que nos está evidenciando ese arrancar algo que ya estaba más solidificado, ¿no? En el tiempo. ¿No? Aquí hay más enclaves magmáticos y hay de distintos estilos y texturas. Ok, algunos que tienen cristales adentro, ¿sí? Como tal. Hay algunos que tienen líticos adentro, es decir, son enclaves de los enclaves, ¿no? Como este que está aquí. Hay una segunda generación de enclaves aquí. Vean, esta es una tapa de cámara fotográfica y pues así es como tenemos esta dimensión. Enclaves máficos muy similares a los otros, enclaves máficos muy similares a los otros, ¿no? Entonces aquí otra vez tenemos estos granitoides ricos en enclaves máficos.
pero también tenemos variación. Aquí lo que vemos en esta figura es que hay lugares en los cuales texturalmente muy posiblemente no tenemos arrancados, ¿no? De estos enclaves, ¿no? En otros, como aquí, que está más rico en ese aspecto. Y esto tiene que ver también en cómo se están moviendo las cámaras magmáticas. Aquí muy posiblemente pues teníamos únicamente líquido, y desde este lado teníamos líquido más la fracción que ya había cristalizado, ¿no? Aquí más aspectos y un diquecito por ahí, ¿no? Por acá, en medio. ¿Sí? Contacto entre dos plutones, ¿no? A veces cambia mineralógicamente, pero también texturalmente tenemos algunas relaciones. Entonces, cuando vayamos al campo, ustedes vayan al campo, pues hay que estar atentos a estos cambios. A veces son transicionales y otras veces son muy abruptos, como este tipo de intrusión, inclusive con su aureola de metamorfismo, porque pues va a depender de cuál era la situación, quién había sido primero o quién vino después, ¿no? Y también en qué temperatura. Entonces, aquí ahí viene una parte importante, hay contactos internos dentro de los magmas. Sí, es decir, ocurre una especie de mezcla entre dos líquidos. Y esa mezcla, sí, puede ser de tipo mecánico o eh, de tipo mecánico. Es decir, no interviene en procesos de combinación de isótopos o de iones, ¿no? Como tal, perdón, la palabra iones, ¿sí? Y estos se denomina mingling, ¿sí? Es como cuando ustedes ponen un betún de fresa o de vainilla con uno de chocolate, ¿sí? No se mezclan y las primeras veces que lo están así meneando, ¿no? En la taza o en un lugar, entonces únicamente tienen esa configuración de tanto de un color como del otro. Entonces esto lo vamos a denominar mezcla mecánica, mingling. Cuando ya hay una reacción y una combinación de minerales, ¿sí? Tanto el líquido preexistente como el nuevo que llegó a inyectarse a la cámara magmática, entonces le vamos a denominar mixing. Mix. Ahí sí ya tenemos una mezcla de los componentes elementales, es decir, desde los elementos o moléculas, silicatos ya se van a empezar a agrupar y ahí sí ya cambia prácticamente ese color, ¿sí? Entonces, una forma de entender un poco esa mezcla mecánica, pues también son los enclaves magmáticos. Pero aquí podemos ir cambiando porque de los enclaves magmáticos, sí, esto es simplemente algo mecánico como tal, es decir, no involucra un aspecto físico más que químico. Hay a veces diques implutónicos que en el mismo instante en el cual se está moviendo la cámara magmática y es líquido, ¿sí? Y es líquido, también puede ocurrir una intrusión de un plutón. Es decir, una intrusión, ¿sí? De otra composición al mismo líquido o algo que estaba así como especie, de alguna manera estaba como cuajando, ¿no? Ok. El, y pueden hacerse estos diques, ¿no? Entonces los vemos así, ¿sí? Y los otros son los diques post-plutónicos en los cuales están cortando directamente, es una relación de corte muy bien definida, ¿sí? E inclusive texturalmente son diferentes. Mientras un dique sin plutónico, las texturas son muy similares, es decir, puede ser fanerítico y fanerítico. De este lado, lo más común es tener la roca encajonante, volverse una roca fanerítica, pero los diques en los cuales están emplazando, pues pueden ser porfíricos, ¿no? Dentro de su textura, o afaníticos, ¿no? A lo mejor este es el caso.
Entonces estos directamente sabemos que son postplutónicos y aparte tienen dos composiciones distintas. Es muy fácil reconocer estos en el campo. Ok, aquí tenemos otros diques, ¿sí? Y hay otros aspectos que tienen que ver primero con la cristalización fraccionada y la otra es el movimiento de las cámaras magmáticas, ¿sí? Esto le vamos a denominar foliación magmática. Uno tiene que ver con la cristalización, cómo se están decantando los minerales que se están solidificando, ¿sí? Por parte del líquido y al mismo tiempo el movimiento del magma es una especie de flujo que pueda tener dentro de la misma cámara magmática. Entonces a eso nosotros le podemos denominar pues una foliación magmática. ¿Sí? No es una foliación metamórfica como tal, porque no es que ya estuvieran solidificados, sino que estaban dentro de un líquido todavía y se fueron agrupando y apilando los minerales, ¿sí? De manera en su aspect ratio, es decir, su ancho largo va a estar diferenciado, ¿no? Entonces aquí tenemos una foliación, lineación magmática, también en algún momento con el flujo, ¿sí? Y esto es reconocible con varias técnicas, una de ellas también con el microscopio. Eh, Hay un lente, ¿no? Que es el lente de cuarzo o el lente de yeso. Es un lente, ¿no? Como tal, que aparte de la birrefringencia, colocamos ese lente y entonces, si los retículos cristalinos están alineados, todos van a tener un mismo color. Para eso sirve ese lente. ¿Sí? Si los retículos cristalinos están alineados, van a tener un mismo color, una misma tonalidad de los mismos minerales. Puede ser cuarzo, puede ser feldespato, ¿no? Principalmente son esos dos los que se tienen mayores estudios. Puede funcionar en otros, las micas, etcétera, pero ahí, sobre todo en la distinción de foliación magmática, así es como se hace la definición con este lente. ¿Ok? Dentro de los microscopios petrográficos. Hay algunas pipas o plumas diferenciadas donde aquí lo que ocurre es una especie de levantamiento diapirítico, o sea, es un diapiro de distintos materiales, de distintas densidades, ¿no? Como magma, y entonces estas forman unas estructuras en este sentido, ¿no? Es una especie de burbuja, ¿no? Con una densidad menor, en la cual pues se queda como quieto el magma y entonces asciende, ¿no? Asciende y genera este tipo de plumitas, ¿no? Y en este caso son pipas o plumas. Y no tiene otro mecanismo más que el diapirismo como tal. ¿Sí? Intrusiones laminadas, que ya habíamos dicho, muchos de ellos con los gabros, ¿no? Como tal. Ya lo habíamos anticipado. Y los siguientes aspectos son cómo son estos cuerpos plutónicos. Los plutones autóctonos, ¿sí? Alóctonos. Cuando yo digo autóctono y alóctono, ¿a qué se referirá? Que lugar unos en donde se formó. fueron, ajá, donde se formó en el in situ y otros como en otro lado. En otro lado, sí, exactamente. Eso es lo que se refiere a autoctonía y aloctonía. ¿Ok? Y entonces hay plutones que vienen de más lejos y otros que están generados ahí mismo, que es fusión parcial de algo que estaba ahí, ¿no? Eh, la unidad y superunidad plutónica, esto tiene que ver mucho con el código estratigráfico. Si ustedes han leído el código estratigráfico norteamericano, pues estas unidades no son formaciones. ¿Sí? Un plutón no es una formación. Es erróneo decir que un plutón, un batolito, es una formación. Es el plutón tal y esto es una unidad litodémica. ¿Ok? Entonces hay plutones simples, algunos compuestos y sonados, como es el caso que ya habíamos observado.
complejo plutónico con una serie de distintas intrusiones a lo largo de un tiempo, un periodo de tiempo, y las dimensiones batolíticas que son kilométricas, ¿no? Entonces, los plutones autóctonos y alóctonos, pues tienen mucho que ver de dónde vienen, ¿no? Es decir, algo extraño que está aquí, ¿sí? Mm, una roca encajonante, ¿sí? De una composición con cierta isotopía, con elementos que están aquí, en el cual viene un magma y está ascendiendo y es extraño, tanto en su química como en el volumen de roca como tal. ¿Ok? Y hay otros autóctonos que es la fusión parcial de algo preexistente y que se queda ahí. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se refiere tanto en aloctonía como autoctonía. ¿Sí? Si es extraño, ¿de dónde viene? ¿Sí? Es decir, de mayor profundidad, a eso es a lo que me refiero. Y si es autóctono, es la fusión parcial de algo preexistente. ¿Sí? ¿Qué será lo más fácil de fusionar en una raíz cortical? ¿Qué tipo de roca? Ya con estas, siguiendo un poquito esta lógica. ¿Puede repetir su pregunta? Es que no la entendí. Ok. ¿Qué será más sencillo de fusionar en una raíz cortical? ¿Qué tipo de roca? Pues las ultramáficas, ¿no? No, va de nuevo la pregunta. ¿Qué tipo de roca será mucho más fácil de fusionar en una raíz cortical? Las peridotitas. No, va de nuevo. ¿Qué roca será mucho más fácil de fusionar en una raíz cortical? La roca sigma. Todas son rocas ígneas. Tiene que ver mucho la composición. ¿Cuáles son los que tienen una temperatura? Aquí es donde ustedes tienen que acomodar su pensamiento es, en la serie de reacción de Bowen, ¿cuáles son los minerales que están a estables a menos temperatura? El cuarzo. El El cuarzo, cuarzo, los feldespatos también. patos. Entonces, ¿qué roca será mucho más fácil de fusionar? La granítica. La granita, exactamente, la granítica, número uno. Y si son rocas sedimentarias, ¿cuál roca será más fácil de fusionar? La arenisca. Las areniscas, exactamente, con mayor contenido de granitos de cuarzo. Entonces, esto es un enlace de conceptos, ¿eh? ¿Sí? Es decir, la autoctonía y la aloctonía tiene que ver con qué roca es de la cual procede, ¿no? Habíamos dicho que hay dos caminos, uno, diferenciación magmática, ¿no? Ir generando una cristalización fraccionada y una diferenciación magmática conforme asciende los magmas y se van estacionando. Ahorita tenemos ahí tenemos una diapositiva que nos puede ayudar. Pero ese es un camino. El otro camino es fusionar algo preexistente y eso se llama anatexis. ¿Sí? Algo preexistente y puede ser cualquier tipo de roca, una roca ígnea, una roca metamórfica o una roca sedimentaria. Puede ocurrir de cualquiera de esas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí me entendieron entre autoctonía y aloctonía? ¿Lo puede repetir de nuevo? Yo no lo entendí muy bien. No le entendiste. ¿Qué no entendiste? Lo de aloctonía. Aloctonía es cuando se generan en el mismo lugar y autoctonía cuando son de otro lugar. Bueno, son desplazados hacia otro lugar. No, es al revés. Autóctono, ¿sí? Son Ajá. del mismo lugar. Alóctono vienen de otro lugar. Ah, vale. Entonces se lo dije al revés. Sí, nada más ahí al revés. Abusados. ¿Sí?
Ahí ya empezamos a utilizar alguna combinación de lenguaje, ¿no? Que también en algún momento también se ha dado muy buenas ideas, ¿sí? Se han dado muy buenas ideas de colocar en este espacio, es también para ustedes, es decir, ustedes también pueden manejarlo. Si necesitan un glosario, si necesitan algo para trabajar, ¿no? Ustedes también pueden colocar algunas conceptos aquí. ¿Ok? Entonces, abusados, ¿eh? O sea, también usen estos espacios, así como también usen a lo mejor este está abierto para los que tienen la cuenta institucional en G Suite, pues este vínculo está abierto precisamente para que se puedan estudiar en círculos, ¿no? A lo mejor en su equipo de trabajo, en lo que van a realizar para el siguiente parcial, ¿no? Que es su póster o su presentación. Y pues ahí pónganse a estudiar, pongan aquí un glosario, ah, intenten y aprovechen esta parte tecnológica, ¿no? ¿Ok? Profe, entonces solo cuando es autóctono sucede eso de anatexis. Cuando es alóctono. Autóctono es la descripción directa de que está ocurriendo la anatexis, efectivamente. ¿Sí? Ahora, no es que sí, solo sí, a veces algunos plutones pueden estar fusionándose en una porción, pero por diferentes densidades pueden migrar hacia otro lado. Este es el inicio de nuestras observaciones para saber cómo están migrando los magmas, porque ocurre una migración magmática. Puede ser una migración lateral, es decir, de manera horizontal, o puede ser una migración vertical. Generalmente lo que nosotros vemos en las cortes es una migración vertical. ¿Sí? Rocas magmáticas que se generaron en la raíz cortical o en la corteza media pueden migrar a una corteza superior o más somera. Entonces, esos son los principios de irle explicando qué Plutón es autóctono, que se está fusionando y cristaliza en el mismo lugar. El alóctono está fusionando en un lugar y se va a emplazar a otra roca encajonante. Eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Y la anatexis es la fusión parcial de algo preexistente. Y bueno, esta es la segunda clase que ya lo mencionamos, anatexis. Si tienen todavía dudas, pues seguramente está o sea, como definición, ¿no? Como si ustedes se adaptan más a recitar las definiciones, recitarlas y aprendérselas de esa manera, pues también están los libros, ¿no? Y ustedes pueden ir a buscar, ¿no? Verifican cómo es la definición y la discutimos sin problema. ¿Ok? Luego, la anatomía de cuerpos intrusivos, ¿sí? La unidad, tipo litológico dominante, es mapeable al interior de una intrusión o varias intrusiones alineadas. La edad es similar, no quiero decir igual, pero es similar para distintos lugares. Esa superunidad es un conjunto de tipos litológicos unidades al interior de una intrusión en varias intrusiones alineadas. Las unidades son cogenéticas, es decir, tienen el mismo origen y tienen una edad similar también. ¿Ok? Entonces, aquí viene dentro la definición del código estratigráfico, la unidad de plutónica fundamental es litodema, no formación. Ustedes han oído, ya han visto, han ido a prácticas y muchas veces dicen, bueno, la formación tal, la formación tal, la formación tal. No corresponden a unidades plutónicas. Las unidades plutónicas son litodemas y tienen ciertas reglas. Entonces échense un clavado a nuestro reglamento de nombrar unidades litológicas.
Y la superunidad para este conjunto de tipos litológicos lo vamos a denominar ensamble. Es un ensamble plutónico. ¿Sí? Es ensamble plutónico, como lo dice aquí, es una intrusión o varias intrusiones que tienen mismas características o casi las mismas características. Son cogenéticas, es decir, tienen el mismo origen, posiblemente tectónico, ¿no? Y tienen una edad similar o un rango de edad muy bien determinado. ¿Sí? Ma- Sí, dime. Maestro, entonces la unidad no van a ser plutónicas y la superunidad son plutónicas. Las dos son, ambas son plutónicas. Aquí la situación es de que leas si lees el código estratigráfico, son litodemas. Y el siguiente escalafón para hacer una superunidad se llama ensamble. Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Vale. Ok, entonces cuerpos plutónicos, un plutón simple, plutón compuesto, un complejo plutónico o ensamble también, y batolito. Entonces, un plutón simple, pues es un cuerpo muy bien definido, mapeable, de una sola composición o que no tiene una variación composicional mayor. Y pues nosotros lo vemos así, ¿no? En esta figura acá, en los Andes. ¿Ok? Entonces, así veríamos nosotros nuestros plutones. Hay un plutón sonado o compuesto, en el cual pues tenemos distintas variaciones de la composición magmática de la periferia hacia el centro. Y entonces a esto es a lo que nosotros le vamos a poner una característica de zoneamiento. También si ustedes recuerdan esa palabra, pues también aplica para algunas texturas en unos minerales, estas plagioclasas sonadas, ¿no? O los granates sonados, pues también tienen esta configuración muy, muy de cebollita, ¿no? En el cual pues tenemos algo distintivo, ¿no? Que lo va dividiendo como tal. Entonces tendremos nosotros esta etapa de construcción. Primero la parte más externa solidifica y hacia el centro pues va quedando el líquido residual y lo último que tenemos es este mapeo. A final de cuentas tiene que ver mucho los efectos cartográficos, lo que aflora en superficie. ¿Ok? Es decir, no todas las cámaras magmáticas afloran, ¿no? O están expuestas, sino que muchas de ellas pues son interpretativas y están en profundidad, ¿no? Actualmente pues la cámara magmática del Popocatépetl pues también tiene fraccionamiento, tiene a lo mejor una estratificación, ¿no? De la cámara magmática con félticos, con máficos, etcétera, pero no la vemos. Es decir, no aflora, pero está ahí presente y a lo mejor tiene esta configuración, ¿no? El plutón sonado, compuesto, ya habíamos visto este ejemplo, ¿sí? Y la construcción de ensambles plutónicos, ¿sí? Esta es la construcción de ensambles plutónicos en los cuales a veces tenemos distintas fuentes con enriquecimiento, fíjense bien, de un componente, en este caso el sílice, y también se ve aquí con distintas inyecciones. Es decir, aquí tenemos una cámara magmática que vuelve a emplazarse acá, ¿no? Hacia arriba, migra y se emplaza y entonces tendríamos distintos componentes. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver en cómo está y cuál es la fuente primero de fusión, ¿no? Si está enriquecido o no en sílice, ¿ok? O si existen variaciones en la temperatura y entonces también tenemos ciertos minerales que son más estables o menos estables y entonces se inyectan y tendríamos esta variabilidad también composicional, ¿no? Profesor, entonces Dime. a la construcción del Plutón Caleo en la imagen de al lado es la Ajá. interacción de varias cámaras magmáticas en el exterior. Es una expresión también de ello. Pero aquí la evolución, aquí lo que nos define es la evolución química en profundidad. Ujú. Es decir, la expresión física
en el exterior, ¿no? A lo mejor en un campo volcánico, puede ser un campo volcánico, pero en el interior hay una variación composicional que puede ser por cristalización fraccionada o por mezcla de magmas. ¿Ok? Entonces aquí esto ya se vuelve un poco más complejo de ir siguiendo y prácticamente tendríamos nosotros que a veces no me gusta tanto así decir, es que es tipo de este lado, o tipo tipo Andes, o tipo porque no siempre son repetitivos, ¿ok? Sino que más bien lo único que quiero que vean aquí es que la evolución química en profundidad también determina la composición en el exterior, ¿sí? O más arriba. ¿Y esto qué significa? Que aquí hay una cristalización fraccionada, ¿no? Así como tal cual la hemos estado estudiando, y de este lado, pues esto se va a ver reflejado en mayor o menor contenido de sílice, dependiendo de cómo es la evolución del campo magmático. ¿Sí? Ustedes pueden ir bueno, espero que hayan ido o a Paso de Cortés, ¿no? Y de repente ven en el Popocatépetl, en la parte de Ventorrillo, ¿no? Hacia abajo, que hay unas coladas de lava. Entonces, ¿dónde está el cono volcánico? ¿No? En la parte más superior. Eso quiere decir que hay una evolución magmática precisamente con el contenido de sílice. En un inicio posiblemente no tenía, o el aparato volcánico del Popocatépetl pues no contenía tantas cantidades de sílice, pero evolucionó a tal grado que ahora ya son unas dacitas las que están evolucionando en vez de unas andesitas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, este que es una imagen clásica dentro de la Sierra Madre del Sur. ¿Ok? En la cual pues prácticamente todos estos plutones del Pacífico, de la zona del Pacífico, pues están aquí ejemplificados, ¿no? Entonces tenemos la zona de Jalisco, aquí esta es Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, de este lado, ¿sí? Hacia acá está Manzanillo, Colima, hacia acá Lázaro Cárdenas, otro puerto importante allá en Michoacán, Zihuatanejo y hasta acá abajo, hasta el sur, Acapulco. Entonces, toda esta franja que está aquí es una franja plutónica, es la Sierra Madre del Sur. Y pues tienen estos granitoides del Cretácico inferior Oligoceno, ¿no? Otros complejos plutónicos, pues son, por ejemplo, acá lo que ya habíamos mencionado de los Andes, ¿no? Generalmente, y aprovecho esta imagen, ¿sí? Porque aquí dice rocas plutónicas y rocas volcánicas. Aquí viene una observación interesante, ¿no? Y bueno, eso es algo que debemos de ir como meditando. Casi siempre a una parte plutónica tiene una contraparte extrusiva, de la misma edad, con el mismo rango y la misma composición. ¿Eso qué se refiere? Que a los aparatos volcánicos tienen que ser precedidos por las cámaras magmáticas. ¿Ok? Entonces casi siempre vemos campos volcánicos y de hecho tectónicamente se habla como arcos volcánicos y se agrupan también ahí en esos arcos volcánicos tanto rocas plutónicas como rocas volcánicas. Entonces, esa es una de las reflexiones que nosotros debemos de ir tomando en cuenta porque generalmente si nosotros nos vamos a una imagen como esta, ya no vemos los volcanes, pero vemos las cámaras magmáticas. En cambio, si nos vamos al eje volcánico transmexicano, que está más al norte y que también va de Jalisco, Colima, hasta Veracruz, tiene otro ángulo, pero no vemos no vemos los plutones, únicamente vemos los volcanes. Las cámaras magmáticas se están cristalizando en profundidad. Entonces, aquí la aclaración es, a, lo, a la parte plutónica siempre o casi siempre hay una contraparte que es extrusiva y volcánica. Y eso va a depender de cómo lo observamos. Muy raras veces vemos aflorando al mismo tiempo los plutones y volcanismo, porque las cámaras magmáticas no se han congelado.
¿Sí me entienden? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Es que no entendí que tienen que ser de la misma edad y que tienen que ser bueno, que tiene que haber una contraparte. ¿Qué te refieres? Bueno, ¿a qué me refiero con contraparte? Que tienen un complemento, es decir, a una parte gabroica hay una parte que yo quiero que empiecen ustedes a visualizar. A una parte diurítica hay una parte andesítica. ¿En misma proporción A una o...? parte... no, no, no. A ver, ahí sí ya un poquito. No es la misma proporción y no No. siempre va a ser igual proporcional, ¿sí? Ajá. Pero en algún momento este también es uno de los cocos, es decir, es un torito de la parte petrológica o petrogenética de las rocas ígneas. Es decir, tratar de calcular los volúmenes de extrusivos a partir de la situación de las cámaras magmáticas. Es un juego, a final de cuentas es un rompecabezas, es un juego de cuánto está aflorando. Hay veces que no lo podemos ya ver porque ya está erosionado. Aquí la parte volcánica no está. ¿Pero Ujú. por qué? Porque se erosionó. Ya está en otro lado, ya está como roca sedimentaria en otro lado. ¿No? Ajá. Ya se fue, ya se fue. Ahí metieron una barreta por debajo, que es la zona de subducción en todo el tablón, que es la No, ¿Se salió el profesor?